Pretty Woman es una icónica película romántica de 1990 protagonizada por Julia Roberts como Vivian Ward y Richard Gere como Edward Lewis. Aquí tienes algunas curiosidades sobre la película. Título original. Originalmente, el guión llevaba el título de 3000, en referencia a la cantidad de dinero que Edward paga a Vivian por pasar una semana con él. Sin embargo, este título se consideró poco atractivo y se cambió a Pretty Woman, en referencia a la famosa canción de Roy Orbison, que también se utiliza en la banda sonora de la película. El nuevo título sugiere una historia más romántica y menos centrada en el dinero. Guión original. El guión original tenía un tono mucho más oscuro y triste. La historia seguía a una prostituta llamada Vivian que, al final, no conseguía el final feliz que vemos en la versión final de la película. Gary Marshall, el director, decidió cambiar el guión de la historia, convirtiéndola en una comedia romántica que capturó los corazones de la audiencia. Julia Roberts como Vivian. La elección de Julia Roberts para el papel de Vivian Ward fue un paso clave en la producción de la película. Su interpretación carismática y encantadora la convirtió en una estrella de cine internacional y le valió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actriz. La química entre Roberts y Richard Gere también fue fundamental para el éxito de la película. Richard Gere estuvo a punto de rechazar el papel, pero Julia Roberts le pasó una nota adhesiva con las palabras, "Por favor, diga que sí", y aceptó el papel en ese momento. El piano de Faust Words. La escena en la que Edward y Vivian tocan chopsticks en el piano gigante en la tienda de juguetes Faust Words se ha convertido en un momento icónico de la película. La espontaneidad y la diversión que se reflejan en la escena fueron el resultado de la improvisación de los actores. Era una tienda real en Nueva York, y esta escena la hizo famosa. El collar de la escena final. El deslumbrante collar de rubíes y diamantes que Edward le regala a Vivian en la escena final de la película fue un préstamo del joyero francés Fred Joaillier. Costaba $250,000 en la película, y así era en realidad. Un vigilante de seguridad lo protegió constantemente durante el rodaje. Edward Lewis. El personaje de Edward Lewis fue originalmente escrito como un ejecutivo de Wall Street frío y calculador. Sin embargo, Richard Gere interpretó el papel de una manera más cálida y encantadora, lo que cambió la dinámica de la película y la convirtió en una historia de amor más convincente y entrañable. Primeras opciones. Ni Gere ni Roberts fueron las primeras opciones para ser los protagonistas de la película. Antes se pensó en actores como Christopher Reeve, Al Pacino, Meg Ryan, Denzel Washington, Michelle Pfeiffer o Daryl Hannah. Escena de la bañera. Durante la escena en la que Vivian canta en la bañera, se usó mucho detergente para formar burbujas espesas. El detergente era tan fuerte que enjuagó el tinte rojo del cabello de Julia Roberts, por lo que tuvieron que volver a teñirle el pelo esa noche. El guiño a My Fair Lady. Pretty Woman contiene varias referencias a la película My Fair Lady de 1964, en la que un hombre adinerado transforma a una mujer de origen humilde. En Pretty Woman, esta conexión es evidente en la escena en la que Edward compra un vestido de lujo para Vivian, evocando la famosa escena de la película anterior. Famosa escena en la joyería. La escena en la que Vivian prueba diferentes joyas en la tienda de lujo fue una de las más memorables de la película. La risa espontánea de Julia Roberts cuando el estuche de la joyería se cierra sobre los dedos de Richard Gere fue una reacción real y espontánea que el director decidió conservar en la película, agregando un toque de autenticidad y humor. La caja de música. A lo largo de la película, la caja de música que Vivian lleva consigo se convierte en un símbolo de su transformación. La melodía de la caja de música y su significado ayudan a mostrar el cambio que experimenta su personaje a lo largo de la historia, desde una mujer en dificultades hasta una persona empoderada y amada. Coches deportivos. Al menos dos firmas de automovilismo, Ferrari y Porsche, se negaron a que sus vehículos apareciesen en el filme, para no dar a entender que sus clientes recurrían a los servicios de prostituta. La compañía británica Lotus fue más lista, negociando que Richard Gere apareciera conduciendo su deportivo Spritze. Gracias a la maniobra, las ventas del modelo se triplicaron durante 1990 y 1991. Impacto cultural.
Pretty Woman se ha convertido en un clásico de la comedia romántica y ha dejado una huella duradera en la cultura popular. Su éxito en taquilla y la historia de amor encantadora que presenta la han convertido en una película querida por muchas generaciones de espectadores. Pretty Woman se convirtió en una de las películas más icónicas de los años 90, una película y ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para más contenido.